Bueno, estábamos hablando de Goffman. Por ejemplo, Goffman es un exponente de lo que se conoce como el interaccionismo simbólico de la Escuela de Chicago, y a él le interesaba, por ejemplo, lo que él le llama, a él tiene un libro que probablemente sea uno de los más famosos, que se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana. Básicamente de lo que habla ese libro es cómo la forma en que se presenta una persona en la vida cotidiana puede condicionar los comportamientos. Por ejemplo, si yo veo una persona vestida de médico, lo trato como, es como que hay un trato especial para alguien que tiene esas características. Si yo veo una persona que se viste como policía, yo le atribuyo una serie de cosas y adecuo mi comportamiento a esa persona. En fin, un ejemplo más cercano a ustedes, por ejemplo, son los memes que circulan acerca de mí, las ojotas y las bermudas. ¿Por qué causa gracia? Porque la explicación para eso, según los interaccionistas, es que el docente universitario debería vestirse de cierta manera acorde a su posición académica, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dice Goffman y está todo bien. Yo creo que hay que ser más racional. Yo soy una persona que sufre muchísimo el calor y no así el frío, y entonces para mí lo lógico, lo razonable es ponerme un calzado que haga circular el aire, y para eso existe la hojota, hermano, no hay otra cosa más fresca, y una bermuda, que por supuesto como no tengo mucha, porque tampoco soy una persona que invierta mucha plata en vestirme, ya se van rompiendo, pero yo en vez de cambiarla, a mí no me molesta que estén rotas, al contrario, ese agujero que tiene la bermuda es muy bueno porque circula el aire por ahí, y cuando ando en bicicleta entra por ahí y me refresco más. Bueno, bueno, pero la gracia que le genera a algunos estudiantes, no sé si a ustedes, en fin, y por lo cual hacen meme acerca del profesor que usa ojote y bermuda, tiene que ver con que hay una ruptura entre la expectativa de cómo debería verse un profesor universitario, qué características debería tener. Y parece que yo, en ese sentido, por la ojota y la bermuda, que además está un poco rota, rompe esa idea, y eso es lo que genera el humor, la gracia por la cual sacan los memes y los comentarios acerca de mis ojotas y de mis bermudas. Bueno, ese sería un ejemplo, ¿no? El interaccionismo simbólico supone, por ejemplo, que hay una serie de códigos que tienen que ver con la forma en que lo que la persona representa, y que la forma en que se comportan las personas y nos relacionamos con esa persona depende de los atributos que le demos a esa persona, ¿sí? Bueno, con eso terminamos este paradigma y ya pasamos a este paradigma que es la escuela crítica, que hay que decir que eh, en realidad el texto de Sampiri no la considera como una en particular, no existe como tal. Y probablemente sea así porque la escuela crítica surge como un desarrollo del pensamiento de Carlos Marx o Karl Marx, como quieran llamarle, y esos desarrollos del pensamiento han sido bastante disímiles. Por una parte tienen personas como conocidas por ustedes, por decirle personas como, aunque no es de la escuela crítica, pero también es deudor de la corriente del pensamiento marxista, como Raymond Williams, por ejemplo, que claramente no es de la escuela crítica, y en contraposición, en el otro extremo, tienen a alguien como Althusser, por ejemplo, o tienen a alguien como Claude Lévi-Strauss, que también tiene una impronta, eh, digamos, eh, positivista, digamos, positivista como contrario a esta línea de pensamiento que estamos diciendo. Entonces, la escuela crítica tienen en común que son todos deudores del pensamiento de Marx, eh, y acá tenemos algunos exponentes, lo tenemos acá a Don Marx, acá lo tenemos a Don Habermas, acá lo tenemos a Althusser, acá lo tenemos a Marcuse, ¿sí? Todos estos personajes son miembros de la conocida, perdón, son miembros de la escuela de Frankfurt.
Entonces, decíamos, tienen en común ser todos herederos de Marx, aún con sus interpretaciones. Por ejemplo, están todos vinculados a la escuela marxista francesa de Althusser y también, digamos, a la escuela de Frankfurt. Entonces, estas dos escuelas serían miembros de lo que Klimovsky llama la escuela crítica. Los temas que le interesan a la escuela crítica son la ideología, las fuerzas sociales, las presiones comunitarias o políticas, etc. Y también explica Klimovsky, ha mostrado preocupación por el estado político de la sociedad en cada momento en relación con la estructura social dominante. Bueno, yo no estoy seguro de que la escuela crítica pueda ser considerado un paradigma en sí mismo, ¿sí? Porque es como, no tiene la misma envergadura y desarrollo que los otros dos paradigmas, que tienen una expansión increíble, digamos. Si bien es indudable la importancia de Marx en el campo de las ciencias humanas y sociales, no estoy seguro de que sea eh, tan potente, digamos, potente en el sentido de tan popular, digamos, como las otras dos corrientes. No quiere decir que no sea buena, al contrario, de hecho, en mis investigaciones yo adopto algunas formas de pensamiento marxista en mis análisis de mis investigaciones personales. Bueno, entonces, quiero anotar esto. Mm, por ejemplo, les quiero dar un ejemplo de cómo el marxismo puede ser, puede, digamos, ser de difícil clasificación. Tienen, habíamos dicho, por ejemplo, el caso de Raymond Williams, y ustedes tienen eh, el caso de Stuart Hall, ¿no? Stuart Hall también es de la escuela de Birmingham, pero la manera de razonar de Stuart Hall es muy cercana al estructuralismo francés. Y el estructuralismo francés es muy cercano al positivismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que puede ser que encontremos herederos del marxismo cercanos al interpretativismo al enfoque cualitativo de Raymond Williams, por ejemplo, porque, por ejemplo, cuando Raymond Williams postula el concepto que ustedes habrán escuchado hasta el hartazgo, que es el de estructura de sentimiento, le está dando una importancia fundamental. Está diciendo, eso que flota en el ambiente, que las personas no pueden terminar de digerir, son fundamentales para entender lo que va a pasar después. Ese descontento que no se puede verbalizar, que no se puede poner en palabras, que existe, que le llama estructura de sentimiento, es previa a los procesos sociales. Bueno, eso, si está diciendo eso, es próxima al enfoque cualitativo. En contraposición, alguien de la misma escuela como Stuart Hall, las explicaciones que da, por ejemplo, en ese texto, Encoding Decoding, él está diciendo no solamente que la manera en que uno interpreta un mensaje tiene que ver con la clase, el género, etcétera, etcétera, sino tiene una estructura bastante, es decir, valga la redundancia, bastante estructuralista, se acerca bastante al estructuralismo francés, y el estructuralismo francés está muy próximo al positivismo, naturalismo o cuantitativismo, ¿se entiende? Entonces, eh, hay que tomarlo con pinzas, están hechas estas aclaraciones. Bueno, eh, vamos a esta pregunta que nos va a permitir después avanzar con el texto de Sampieri, que es la siguiente. La pregunta es, ¿son incompatibles estos enfoques? Y yo les diría algo sobre los enfoques y la complementariedad. Hay que entender que los paradigmas atrapan o intentan capturar dimensiones distintas. Acá yo les tengo un gráfico para más o menos ilustrarles lo que quiero decir. En el centro de la imagen hay una caja, un objeto tridimensional. Ahora, depende del ángulo que nosotros tengamos. Fíjense que abajo hay tres imágenes distintas, totalmente distintas de la misma caja.
Esas imágenes parciales que son referencia del objeto hay que entenderla como una dimensión. Cada enfoque, cada paradigma trata de capturar o puede capturar una dimensión, ¿sí? Entonces, con esta idea de que los paradigmas por sí solos no pueden atrapar la complejidad del comportamiento humano por sí solas, aparece una idea que es la idea de complementariedad, que para tener una mejor visión del objeto, a lo mejor lo que hay que hacer es tratar de sumar dimensiones, no ponerlas como opuestas. Si miramos el gráfico, son muy buenas las imágenes, pero son parciales, ¿sí? La imagen de arriba mostraría, fíjense, una es de un costado y la otra de otro costado y otra de la parte de arriba. La imagen de arriba, que sería, fíjense, nosotros le llamaríamos tridimensional, sería una representación más adecuada de la realidad. ¿Por qué hablamos de esto? Porque estos paradigmas que han aparecido como opuestos y nacen como contrapuestos, hemos dicho que el paradigma interpretativista es una reacción al positivismo naturalista, y entonces era una cuestión de o uno de los dos está equivocado, o uno de los dos es lo mismo, está en lo correcto. Sin embargo, esta pregunta, esta idea de las dimensiones, pensarlo como dimensiones, nos hacen pensar que es posible que en realidad cada uno de estos paradigmas solo esté mirando una dimensión y que el objeto podría ser mejor representado, mejor entendido, mejor explicado si en vez de sacarle la otra dimensión, se le agrega la otra dimensión que le falta. Esa sería, cuando hablamos de complementariedad paradigmática o cuando Sampieri vaya a hablar del sistema de la metodología mixta, va a estar en este supuesto la idea de que los paradigmas no deberían verse como opuestos, sino que podrían ser muy productivos pensarlos como complementarios y no como opuestos. Eh, entonces, bueno, ahí aparecía la Revolución Francesa, porque ustedes cuando lean el texto de Klimovsky, del que estamos dando la clase hoy, van a ver cómo Klimovsky da tres explicaciones distintas según los tres paradigmas estos que acabamos de hablar. Bueno, ya con esto termina la explicación, espero que hayan entendido de qué se trata. Ya en la clase que viene vamos a trabajar directamente sobre el texto de Sampieri, digo directamente porque va a ser literal, vamos a trabajar yo voy a poner en pantalla el texto de Sampieri. Pero bueno, me parecía importante esta introducción para entender mejor Sampieri. Bueno, eso es todo por ahora, se me los cuidan y que tengan buen día, buenas noches, buenas tardes, lo que sea.